La palabra de bondad. Bondad más bien está hablando de lo que es uno, que es alguien en lugar de lo que hacemos. Lo que somos en lugar de lo que hacemos. Para algunos la bondad gira en torno a cualquier cosa que aumente su placer. Por eso cuando hablamos de bondad, si me beneficia a mí, yo tengo bondad en mi vida. Ahora, para explicarlo un poquito más, algunos dicen que el conocimiento trae bondad, o sabiendo, conociendo bien. Algunas personas asocian la amabilidad con no hacer ciertas cosas. Yo soy muy bueno porque evité el chocolate hoy. Por eso estaban pensando, desde que no comí el chocolate, y yo comí chocolate, pero no, estoy dando un ejemplo, ¿verdad? Yo no soy bueno en eso, pero soy bueno porque no comí chocolate. Soy bueno porque no tomé café en exceso. Tampoco estoy hablando de mí porque yo hago todo eso, ¿verdad? Pero hablando de lo que algunos están pensando en lo que no hacen como que es algo. En realidad, la bondad natural siempre es egocéntrica. La bondad natural siempre gira alrededor de nosotros mismos. Por eso, si piensa que es una buena gente, voy a hacerle unos ejemplos para demostrarle que no es. Si piensa que porta bien, voy a darle unos ejemplos de que no portamos tan bien. Por eso, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando hablamos de siempre es egocéntrica, se demuestra cuando un amigo se porta mal con usted. Muy fácil portarse bien con un amigo mientras se porta bien. Pero cuando mete el cuchillo en la espalda, ¿cómo reacciona en ese momento? Ahora, bondad es acerca del yo, acerca de lo que yo soy. Y por eso cuando hablamos de la bondad, es algo que debemos entender. Se demuestra cuando un cristiano se porta mal con usted. ¿Cómo reacciona? La Biblia dice que una mejilla, pues da la otra. ¿Cuántas veces lo hacemos eso? Hombre, estamos listos para dar la otra, ¿verdad? Pero la otra es suya. Pero hablando, hermanos, de cómo es la bondad, se demuestra cuando un miembro de su familia o un familiar se porta mal con usted. Pues siempre hay conflictos y esos conflictos se demuestran que nosotros no somos tan bondadosos, no somos tan buenos. Si hablamos de buena gente, vamos a necesitar hacer una tacha al lado de nuestro nombre, porque la verdad es que nosotros no somos. La bondad es sobrenatural. No es algo que podemos producir por nuestra propia cuenta. Debemos encontrar esa bondad como fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. La única forma que vamos a portarnos bien es cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo. Cuando su fruto se demuestra en nuestras vidas. Cuando algo pase, no cambia su actitud, no cambia su respuesta, no cambia su cristiandad, sino que ahora sigue adelante porque tiene bondad en su vida. Efesios 5, 8 a 10 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Ahora me gusta mucho, dice: andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz. Están diciendo, no estamos en tinieblas. Ahora pórtate como un cristiano. Dice que eres uno, pórtate como uno. Por eso está diciendo, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad.
comprobando lo que es agradable al Señor. La bondad, cuando hablamos de la bondad, podemos ver la bondad en acción en Hechos 10:38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, haciendo bienes. Está hablando de su naturaleza, no por lo que otros le hicieron, sino porque lo que él hizo para otros. La bondad. Por eso estamos viendo ahora acerca de la bondad. Y tiene sus notas ahí en la mano, espero, y una pluma en la mano también. Y vamos ahora a llenar los espacios y aprender un poco acerca de la bondad. Siguiente elemento del fruto del Espíritu. Por eso yo quiero que el Espíritu Santo produzca su fruto en mí. Por eso necesito entender qué significa eso, y por eso estamos aprendiendo en ese tiempo. Número 1, reconocer nuestra incapacidad para producir la bondad de Dios. Reconocer nuestra incapacidad para producir la voluntad de Dios. Entender que en sí mismo, en usted mismo, no puede producir la bondad. En mí mismo no tengo la habilidad de producir lo que es la bondad en mi vida también. Por eso, cuando hablamos de esa incapacidad, inciso A, es imposible por nuestra naturaleza humana. La naturaleza humana. Todavía existe dentro de usted su naturaleza humana. Cuando fuimos salvos, Dios puso en nosotros una nueva vida. Somos una nueva criatura. Algo, todo del pasado a pasado, ahora andamos en una nueva vida. Pero cuando hablamos de esta vida que tenemos, hay que entender que todavía yo estoy aquí dentro. Todavía yo tengo mi naturaleza. La naturaleza, tenemos doble naturaleza. Tenemos la naturaleza de Dios y la naturaleza de nosotros, la humana. Por eso cuando hablamos de esa naturaleza, cuando vemos cómo es, debemos entender por qué es el problema en nuestra vida. Hay un pensamiento popular, y ese pensamiento es que el hombre es esencialmente bueno. Hay mucho del mundo que dice, no, el hombre es esencialmente bueno. Hasta que un filósofo suizo, su nombre ahí está abajo, dice en su cita, los humanos nacen buenos, pero la sociedad los corrompe. Bueno, buen pensamiento. Mi hijo chiquito, de su naturaleza está bueno. No es bueno. ¿Por qué no es bueno? Porque la Biblia dice que no es bueno. Por eso el hombre puede decir que sí, pero ¿qué vemos ahí en Romanos 5:12? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Hablando de la naturaleza. Ahora, la mera verdad es, la naturaleza pasa del padre al hijo. Pues sí puede culpar a su padre. Puede culpar al padre de su padre, su abuelo, porque sigue atrás hasta que llega al final con Adán. Ese pecado que él hizo trajo una naturaleza que nosotros tenemos de padre a padre, hasta que nosotros hoy en día somos contaminados con la misma naturaleza que siempre hay. Es imposible. Por eso nosotros no podemos ser bien, porque nosotros tenemos una naturaleza humana. Según el inciso B, es imposible por nuestra carne caída. Nuestra carne caída. Nosotros tenemos deseos incorrectos. Nosotros tenemos nuestro orgullo. Nosotros queremos ser reconocidos. Nosotros queremos respeto. Y hablando ahora de lo que es en esta vida, esta carne no quiere lo bueno, quiere lo malo. Diga a sus hijos, hijo, cómete los ejotes. O cómete el pastel. Es la carne que estamos viendo.
Pues no queremos lo bueno, queremos lo malo. El pecado tiene una presentación buena. Tiene algo que va a animar a uno. Pero cuando vemos el fruto de ese pecado, entendemos lo que es. La carne quiere lo que no debe tener. Es lo que dijo Pablo muchas veces en eso. Pero hasta que un cristiano en la carne puede hacer cosas horribles. El cristiano, desde que es cristiano, no hará eso y no puede hacer. No hay límite de la caída de un cristiano. Si quiere alimentar a su carne, tu carne va a ganar. Si gana tu carne, va a llevarte más y más lejos del Señor. Lo hemos visto vez tras vez en este mundo. Por eso no es algo de algunos pocos, sino es algo para todos nosotros. Llegando ahora a bondad, quiero entender que dentro de mí no existe la habilidad de hacer bien. Pero el Espíritu Santo puede producir en mí el fruto para hacer bien. Por eso, más sumiso al Espíritu Santo, más de su fruto se demuestra en mi propia vida. Menos que tomo tiempo con Él, menos que le hago caso, menos que estoy atento a Él y su palabra, menos de su fruto se demostrará en mi propia vida. Por eso hablamos, hermanos, en nuestra carne. Romanos 7:18 dice: y yo sé en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Nunca ha encontrado eso en su propia vida? No hablando de otro, hablando de usted ahora. No a su esposo, a usted también. Y no a sus padres, a usted también. El querer está, pero no el hacerlo. Siempre queremos juzgar motivos y no podemos juzgar motivos. Porque muchas veces el motivo es hacer bien, pero hay una inhabilidad de hacer bien. ¿Por qué? Porque en lugar de estar controlados del Espíritu Santo, somos controlados por nuestra carne. Y sí quiero hacer bien, pero dice aquí el apóstol Pablo, no hacerlo. Sigue diciendo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ahora, aquí en Romanos, aquí en Gálatas, está hablando de ser lleno del Espíritu Santo, que tengamos ahora el fruto del Espíritu Santo. Por eso, en mí mora el mal, pero también en mí mora el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando recibí a Cristo, también recibí al Espíritu Santo. Y Él ahora está en mí, queriendo controlarme, queriendo dirigirme, queriendo hacer buenas decisiones. Él aquí está presente, pero mora el pecado. Por eso el dilema es: ¿a quién voy a obedecer? ¿A quién voy a ceder mis derechos de mi vida? Por eso vemos a reconocer nuestra incapacidad. Por eso, si piensas, pues voy a tratar más fuerte, voy a intentar más en mi vida. Si yo puedo un poco, no puedes. ¿Por qué? Por esa incapacidad. Porque la carne está metida. Porque queremos ahora meter el Espíritu Santo, que nos lleva al segundo punto. Segundo punto es responsabilidad del Espíritu Santo la bondad de Dios. Wow, es responsabilidad del Espíritu Santo la bondad de Dios. ¿Qué estoy diciendo? Necesito ceder los derechos al Espíritu Santo, porque es Él quien puede producir la bondad en la vida. Es Él que me puede hacer o ser lo que no soy. Por eso nosotros no podemos, pero Él sí puede.
Por eso es su responsabilidad. Por eso si no le doy lugar, Él no puede hacer su obra en nuestra vida. Por eso, número 1, inciso A, nosotros somos nacidos del Espíritu. El nacimiento de nuevo es un proceso espiritual. Porque cuando hablamos de nacer de nuevo, es algo que pasa espiritual. Vemos aquí en Juan 3:5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Cuando habla de nacido del agua o también del Espíritu, lo que está refiriendo del agua es el nacimiento físico. Todos llegamos por nacimiento físico. Todos tenemos una mamá. Todos venimos de la misma manera. Por eso primero nacido, pero segundo ahora es del Espíritu Santo. La bondad solo puede venir del Espíritu Santo a través de un proceso espiritual. Ahora, la verdad es que nosotros aprendemos a hacer más mal. Todos ya sabemos cómo hacer mal. El bebecito tan chiquito, tan inocente, sabe hacer mal, lo sabemos. Muy bien. Su hija no está tan preciosa, de veras. Ese pobrecito tiene naturaleza pecaminoso. Pero también él va a aprender de usted un carácter, de su papá un carácter, de un amigo. Y luego va a empeorar en su situación, pero comienza mal. Pero ahora también es un proceso del Espíritu Santo. Ahora soy salvo, tengo el Espíritu Santo en mi vida. ¿Qué me falta? Dejarle lugar a Él. Eso es un proceso que nosotros hacemos. Igual como estamos usando el ejemplo de un nacimiento físico, muy bien, no nacimos hablando. No nacimos comiendo un ribeye. Muy bien, no nacimos haciendo eso. Aprendemos un proceso. Ahora nuestra vida espiritual es igual. Nacemos ahora, necesitamos alimentarnos. Es por eso que ponemos tanta énfasis en ir a su grupo de crecimiento, para que aprenda cosas que les van a ayudar, que nosotros sigamos en los servicios, para que aprendamos cómo debemos responder, que alimentemos con la palabra de Dios. Es por eso que el ánimo es leer la lectura bíblica, toda la Biblia en un año, y muchos están ahora leyendo la Biblia en este año, algunos están atrasados. Mi ánimo es que ni modo donde esté, siga adelante para alimentarse, orar, alimentarse, estar con otro bueno cristiano, haciendo buena conducta. Todo eso es parte del proceso en que nosotros tenemos y lo que somos. Vemos, hermanos, también un ejemplo con Bernabé en Hechos 11:24. Dice: porque yo era varón bueno. Wow, varón bueno. Y luego, y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Hablando de Bernabé, varón bueno, pero dice lleno del Espíritu Santo. Pero no vamos a ser buenos menos que estemos llenos del Espíritu Santo. Y cuando somos llenos del Espíritu Santo, vamos a convertirnos a lo que es bueno. Y vamos a seguir con lo que el Espíritu está haciendo en nuestra vida. Segundo, inciso B, somos nacidos del Espíritu. Segundo, recibimos una naturaleza divina. Recibimos una naturaleza divina. Según Pedro 1, 3 y 4 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción
y hay en el mundo a causa de la concupiscencia, una naturaleza que nos es dada. Ahora, cuando nosotros somos salvos, tenemos una nueva naturaleza que significa que ahora nuestros deseos van a cambiar. Nuestro apetito va a cambiar. Nuestra conducta va a cambiar. No por lo que producimos nosotros, sino que lo que dejamos que se produzca en nosotros. O sea que yo doy lugar al Espíritu Santo en mi vida para que Él produzca un cambio verdadero en mi vida. ¿Por qué? Porque yo sé que no puedo. El más que entiendo, el menos que puedo. Pero si simplemente dejo lugar. Por eso no podemos dejar lugar si estamos viviendo en desobediencia. No estamos dejando lugar cuando no estamos en el lugar. O sea, cuando estamos lejos de Dios, ¿cómo es que nos va a llenar? Si somos desobedientes, ¿cómo nos va a llenar? Si dejamos de estar en esta casa aprendiendo, ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a dejar más a Él cuando estamos haciendo todo lo posible para no tener el lugar? Vivimos tras la desobediencia de este mundo en lugar de lo que es en 2 Corintios 5:17, de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora vemos ahí, dice, de modo que si alguno está en Cristo, no dice si es salvo. Si está en Cristo es otro nivel. Es cuando el Espíritu Santo ahora está tomando control. Cuando es Él que está llenando nuestros placeres, nuestra vida. Nueva criatura somos por lo que Él produce en nuestras vidas. Pues muchas veces intentamos en la carne y siempre fallamos, cuando lo que necesitamos ahora es más en el Espíritu. Cuando se levanta en la mañana, ¿por qué no tome unos minutos, leer un pasaje, orar? ¿Por qué no antes de acostarse, lee un pasaje, orar? ¿Por qué no piense en las cosas buenas? Yo sé que algunos sí y varios sí. Es la clave para que el Espíritu Santo pueda producir nosotros. Y luego también, inciso C, debemos caminar en el Espíritu. Ahí en capítulo número 5, versículo número 16 nos dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Por eso andar, caminar en el Espíritu, vivir en el Espíritu. De verdad es que el Espíritu nos da el placer de la vida. Está bonito estar aquí. La armonía está bonita. Los amigos, cuando terminamos un rato más, hay algunos que no salen. Yo siempre trato de correrles porque no salen. Y digo, hermanos, ¿viven aquí o tienen una casa también o no? Porque no quieren salir. Están contentos de estar aquí con el pueblo de Dios. Hermanos, eso es algo natural cuando estamos en Cristo Jesús. Queremos estar en los grupos de crecimiento con otros hermanos. Queremos estar aquí reunidos próximo domingo trayendo amigos para nuestro programa. ¿Por qué? Para que ellos también conozcan a Cristo. Llevarles a sus posadas, sus fiestas de clases. Llevarles a ese lugar. ¿Por qué? Porque queremos que ellos también cambien caminando en el Espíritu. Número 1 era reconocer nuestra incapacidad. Segundo, responsabilidad del Espíritu Santo, la bondad de Dios. Número 3 ahora, revelar la bondad de Dios es a un mundo perdido. Revelar la bondad de Dios a un mundo perdido. Debemos revelar lo que no es natural. Porque el mundo no conoce lo que es ser bueno. Como hay odio, yo creo como nunca en nuestro país.
El otro día mi esposa y yo llegando a la Vallarta y entrando cuando una señora ahí estuvo saliendo de su carro y tomando todo el mundo de vida allí para salir y no dándose cuenta que ahí estuvimos esperando, y por eso ahí estuvo no viendo, y de repente nos vio y dijo, perdóneme. Y no hay cuidado. Yo dije, todos necesitamos salir del carro, tenemos tiempo, no hay problema. No esperaba ese tipo de respuesta. Espera, ¿qué estás haciendo? Quítate, aquí está, ¿qué está estorbando todo mi tiempo? Necesitamos mostrar la bondad. Y no es natural conmigo. Voy a hablar con mi esposa. No es natural conmigo. Yo no soy paciente, solo que Dios lo produce en mí. Y la verdad es que así somos nosotros también. Por eso estamos hablando, hermanos, ahora en último lugar, revelar la bondad de Dios a un mundo perdido. Sí, va. La bondad se encuentra en la palabra de Dios. Ser buenos es lo que somos por dentro. Hacer el bien es lo que la gente ve por fuera. Porque cuando hablamos de lo que somos, segundo es lo que hacemos. Porque queremos esa bondad que es algo interior. Ahora, del interior necesita salir al exterior. Por eso estamos hablando de portándonos bien con los que están alrededor. No sabemos lo que es bueno si estamos dependientes en nuestros sentimientos. Si viven sus emociones, si viven sus sentimientos, nunca va a saber qué es bueno. Porque los sentimientos se engañan. Nos roba de lo que hay. Un buen ejemplo de eso, hermanos, que vemos se encuentra en Génesis 50:20, cuando se habla de José. Ahora imagínense, siendo un joven de 16, 18, 19 años, portándose bien, obediente a su padre, cuando sus hermanos de repente lo amarren, lo echen en un foso, están planeando matarte. En lugar de matarte, te vende como esclavo. Y ahora vive tiempo en la prisión. Vive ahora con todo al contrario de lo que era su vida. Ahora, después de todo aquel, ¿cómo se sentiría con sus hermanos? Ahora, José no es alguien diferente que nosotros, que él también estuvo sintiendo en eso. Él fue robado de su juventud. Él fue robado de su libertad. Él fue robado de lo que era un joven normal. Pero vemos cómo responde ahora en versículo 20. Vosotros, hablando de esos hermanos que lo trataron así, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José vio más allá que ese momento de odio de sus hermanos, más allá que los planes de ellos. Él dijo, si Dios me bendice, ¿cómo puedo hacer mal a ellos? Nosotros vivimos bajo bendiciones de Dios, todos. ¿Cómo podemos enojarnos con alguien cuando Dios está usando todo para tu bien? Dios te ha bendecido. Estoy leyendo una historia de un hombre hace poco, no recuerdo cuál ciudad, pero un hombre perdió a su esposa, no tenía hijos, y luego se jubiló. La empresa de donde se jubiló gastó el dinero y no tenía nada para él. Por eso perdió su pensión, perdió su casa, estuvo lo que tenían ahorros, estuvo poniendo en su esposa, porque estuvo muriéndose del cáncer y gastó prácticamente todo, y ahora se quedó sin nada. Y ahora está trabajando en un Walmart 40 horas de la semana, 84 años de edad, viviendo en un cuarto. Y alguien habló con él y describió lo que está viviendo y cómo está viviendo, y luego salió en noticias esa vida de él. Pero estoy diciendo eso porque él
y no usted? ¿Por qué él y no yo? ¿Cómo es que nosotros tenemos una bendición? Es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ahora, cuando nosotros reconocemos cómo Dios se trata con nosotros, mucho mejor vamos a aprender cómo tratar con otros. Así estamos viendo José. José, pues, ¿cómo es? Dios me ha bendecido. Yo soy segundo aquí en Egipto ahora. Yo tengo mi casota, yo tengo mis hijos, tengo mi casa, tengo mi esposa. Yo tengo todo lo que debo tener. ¿Cómo es que voy a enojarme ahora cuando Dios cambió todo lo que hicieron para mi bien? Hermano, Dios es Él quien está en control que nosotros. Por eso revelar la voluntad es de la palabra de Dios. Ese que nosotros, Miqueas 6:8 dice: oh hombre, Él que te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que pide Dios, quien ha hecho tanto. Inciso B, hermanos. La bondad se encuentra en la palabra. Segundo, la bondad se cultiva a través del compañerismo piadoso. A través del compañerismo piadoso. Debemos aprender lo que es compañerismo piadoso. Compañerismo piadoso es compañerismo unánimes de espíritu, un mismo deseo. Muy fácil cuando estamos en la misma iglesia. Buen compañerismo piadoso, sin chismear, sin hablar mal de otros, sin hacer algo mal entre ellos. Por eso, hermano, cuando hablamos ahora de esa piedad que tenemos, vemos ahora Hechos 10:24. Ahora 25 es un texto que sí vamos a reconocer, lo tenemos ahí también. Pero primero dice en el versículo 24: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo? Sigue, no dejando de congregarnos, como algunos la tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. No damos lugar para cultivar en nuestras vidas la habilidad de ser una persona de bondad. La bondad, también, cuando vemos esta cita que tenemos ahí en nuestra hoja, dijo John Wesley en 1700, él dijo: haz lo bueno, haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas, en todos los lugares que puedas, en todos los momentos que puedas, a todas las personas que puedas, mientras puedas. O sea, siempre pensando, sí, yo sé, hermanos, la bondad se revela a través de la presencia de Cristo. Cuando está la presencia de Cristo, ahora podemos empezar a desarrollar la bondad de nuestras vidas. Efesios 2:8-10, 8 y 9 son muy famosos. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Luego dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Muchas veces, hermanos, Dios sí está produciendo en nosotros la bondad, pero muchas veces no la vemos. No recordamos de dónde fuimos salvos, qué vida tenía, qué vida tendría si no fuera salvo, qué tipo de hombre sería si no fuera por Cristo. Por eso vemos que Dios está haciendo una obra ya en nuestras vidas. Es el Espíritu Santo y su fruto demostrado en su vida. Por eso cuando hablamos de esa vida, no debemos jactarnos del fruto, porque es de Dios y todo para su gloria. Por eso no es que nosotros hacemos algo bueno, sino es Dios en nosotros. Pues vemos ahí, lo puse en sus notas, la buena obra de testificar. Es una buena obra,
Por eso en esta temporada queremos llevar algunos tratados, unos mapas para testificar. Hay gente que está esperando llevar uno de esos. Ayer yo creo que compartí unos 6 o 8 a cada uno. Cuando se lo di, lo vio y dijo, muchas gracias. Yo creo que sí puedo ir. Una persona en la caja en La Vallarta, otra persona en la calle, 2 jóvenes en su carro, que están allí ahora. No más necesitamos mostrar la bondad de Dios en sus vidas para testificar. Dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras ¿qué? Buenas obras, y glorifican a vuestro Padre que está en los cielos. La luz, no tenemos luz si no tenemos bondad. No tenemos luz para demostrar si no estamos viviendo bajo el fruto del Espíritu. Todo comienza con Él. La buena obra también de servir en casa, servir en la iglesia, servir unos a otros. Hechos 9:39 dice, levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas, sirviendo, trabajando, ayudando. Dios ahora nos quiere usar. Fruto del Espíritu. Cada semana estamos viendo otro aspecto. En esta semana es la bondad. Más lleno de Él, más bondad tenemos. Más lugar para el Espíritu Santo, más que Él puede producir lo deficiente que nosotros tenemos. Nadie está exento de estar en un estado de deficiencia. Todos necesitamos lo que Dios tiene para nuestra vida. Esta tarde, ¿cómo va su vida? ¿Cómo tiene lugar para el Espíritu Santo? ¿Cómo está siguiendo? Viendo su vida, ¿cómo va el nivel de lo que el Espíritu Santo está haciendo en su vida?